Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365. La Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Antiguo Testamento, libro de Jueces, capítulo 6, capítulo 7. Gedeón, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas. Durante 7 años era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondite en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el ejército hasta la región de Gazá. No dejaban en Israel nada con vida, ni oveja, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: Así dice el Señor, Dios de Israel: Yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije: Yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero ustedes no me obedecieron. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer, su hijo Gedeón. Estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: El Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está conmigo, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo: Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió: Tú derrotarás a los madianitas como si fuera un solo hombre, porque yo estaré contigo. Si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo, respondió Gedeón. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Esperaré hasta que vuelva, le dijo el Señor. Gedeón se fue a preparar un cabrito. Además, con una medida de harina hizo panes sin levadura. Cuando puso la carne en una canasta y el caldo en una olla y los llevó y se lo ofreció al ángel bajo la encina, el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y el pan sin levadura y ponlo sobre esta roca y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Entonces, con la punta del bastón que llevaba en la mano, el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura, y de la roca salió fuego que consumió la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Cuando Gedeón se dio cuenta
de que trataba del ángel del Señor, exclamó: «Ay de mí, Señor y Dios, he visto al ángel del Señor cara a cara». Pero el Señor le dijo: «Quédate tranquilo, no temas, no vas a morir». Entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor y lo llamó: «El Señor es la paz», el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra de Abiezer. Aquella misma noche el Señor le dijo: «Toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa Acera que está junto a él. Luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de acera que cortaste y ofrece el segundo toro como un holocausto». Gedeón llevó a 10 de sus siervos e hizo lo que el Señor le había ordenado. Pero en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche, pues tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron por la mañana, vieron que el altar de Baal estaba destruido, que el poste con la imagen de la diosa Acera estaba cortado y el segundo toro había sido sacrificado sobre el altar recién construido. Entonces se preguntaban el uno al otro: ¿quién habrá hecho esto? Luego de investigar cuidadosamente llegaron a la conclusión: Gedeón, hijo de Joás, lo hizo. Entonces los hombres de la ciudad le exigieron a Joás: «Saca a tu hijo, pues debe morir, porque destruyó el altar de Baal y derribó la imagen de Acera que estaba junto a él». Pero Joás le respondió a todos los que lo amenazaban: ¿acaso van ustedes a defender a Baal? ¿Creen que lo van a salvar? Cualquiera que defienda a Baal, que muera antes del amanecer. Si de veras Baal es un dios, debe poder defenderse de quien destruya su altar. Pues eso aquel día llamaron a Gedeón Jerubal, diciendo que Baal se defienda contra él, porque él destruyó su altar. Todos los madianitas y amalecitas y otros pueblos del oriente salieron y cruzaron el Jordán, acampando en el valle de Jezreel. Entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta, y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Envió mensajeros a toda la tribu de Manasés, convocándolos para que los siguieran, y además los envió a Aser, Zabulón y Neftalí, de modo que también estos se le unieron. Gedeón le dijo a Dios: «Si has de salvar a Israel por mi conducto, como has prometido, mira, tendré un vellón de lana en la era sobre el suelo. Si el rocío cae solo sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto, como prometiste». Y así sucedió al día siguiente. Gedeón se levantó temprano, experimentó el vellón para sacarle el rocío y llenó una taza de agua. Entonces Gedeón le dijo a Dios: «No te enojes conmigo, déjame hacer solo una petición más. Permíteme hacer una prueba más con el vellón. Esta vez haz que solo el vellón quede seco y que todo el suelo quede cubierto de rocío». Así lo hizo Dios aquella noche. Solo el vellón quedó seco, mientras todo el suelo estaba cubierto de rocío. Capítulo 7. Gedeón derrota a los madianitas. Jerubal, es decir, Gedeón, y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarod. El campamento de los madianitas estaba al norte
de ellos en el valle que está al pie del monte Moré. El Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en tus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fuerza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así se volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía hay demasiada gente, hazlo bajar al agua y de allí lo seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Allí el Señor le dijo: a los que laman el agua con la lengua como los perros, sepáralos de los que se arrodillan a beber. 300 hombres lamieron el agua, llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gedeón: con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto, que se vaya a su casa. Entonces Gedeón mandó a los demás israelitas a sus carpas, pero retuvo a los 300, los cuales se hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas de los otros. Nuevo Testamento, libro de Lucas, capítulo 22, verso del 39 al 62. Jesús ora en el monte de los olivos. Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentaciones. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentaciones. Arresto de Jesús. Verso 47. Todavía estaban hablando Jesús cuando apareció una turba, y al frente iba uno de los 12, al que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron: Señor, atacamos con la espada. Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Déjenlos, ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo y a los ancianos que habían venido a aprenderlo: ¿acaso soy un bandido para que vengan contra mí con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no se atrevieron a ponerme las manos encima. Pero ya ha llegado la hora de ustedes, cuando reinan las tinieblas. Pedro niega a Jesús. Verso 54. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos, pero luego encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor. Pedro se les unió.
Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo: «Este estaba con él». Pero él lo negó: «Muchacha, yo no lo conozco». Poco después vio otro y afirmó: «Tú también eres uno de ellos». «No, hombre, no lo soy», contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó: «Seguro que estabas con él. Miren que es Galileo». «Hombre, no sé de qué me estás hablando», replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: «Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y saliendo de allí, lloró amargamente. Antiguo Testamento, libro de Salmos, capítulo 50, versos del 16 al 23. Pero Dios le dice al malvado: «¿Qué derecho tienes tú de recitar mis leyes o de mencionar mi pacto con tus labios? Mi instrucción la aborreces, mis palabras las desechas. Ves a un ladrón y lo acompañas, con los adúlteros te identificas. Para lo malo das rienda suelta a tu boca, tu lengua está siempre dispuesta al engaño. Tienes por costumbre hablar contra tu prójimo y aún calumnias a tu propio hermano. Has hecho todo esto y he guardado silencio. ¿Acaso piensas que soy como tú? Pero ahora voy a reprenderte cara a cara, voy a denunciarte. Ustedes que se olvidan de Dios, consideren lo que he dicho. De lo contrario, los haré pedazo. Y no habrá nadie que los salve. Quien me ofrece su gratitud, me honra. Al que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación. Meditación del día de hoy. Podemos ver que hoy es un día de obediencia. Y antes de que finalice el día, tú podrás meditar en este texto. ¿Cómo podemos ver la historia de Gedeón? Un hombre con completa obediencia. Él sabía quién era ese Dios de sus antepasados. A pesar que no había visto los milagros, había escuchado de ese Dios todopoderoso. Y así el ángel de Jehová se presenta delante de él diciendo: «Te entregaré a tus enemigos». Con pocos soldados lo logró. Y muchas veces tú dirás: ¿cómo lo hará Dios? Porque con mis fuerzas yo no puedo. En esta hora yo te digo: ríndete a Él, porque en Él siempre hay buenos resultados. Bendiciones.